vivir sin miedo en la comunidad no en el resguardo? Buenas noches, compañeros y compañeras. Un gusto estar aquí y por este espacio que me permitieron. Me preguntabas cuál era... Por la paz y cómo es vivir sin miedo. Sí, por la paz y cómo es vivir sin miedo. Vivir sin miedo es donde nosotros podemos estar en nuestra comunidad sin desplazamiento, sin tener ningunos grupos armados, que sean guerrilla, ni paramilitares, ni ejército nacional. Vivir sin miedo es que tampoco no hay las fumigaciones en nuestro territorio. Eso es cuando permanecen esas violaciones, nosotros vivimos con miedo. Y ese miedo queremos dejar, y esa es la verdadera paz que nosotros queremos. No queremos ningún miedo en nuestro territorio. Nuestro territorio para nosotros es muy valioso. Y quiero que ustedes le escuchen, que a través de ustedes acompañen también a nosotros a defender los territorios. Nosotros somos de los 87 pueblos indígenas que somos defensores de los territorios. Entonces lo que nosotros queremos, que la paz sea de las comunidades, que propongan las comunidades realmente lo que estamos sufriendo de tantas violaciones, tanto conflicto, desplazamiento. No queremos vivir así, queremos realmente vivir tranquilo en nuestro territorio y que nos oren en nuestro territorio, por favor. Gracias. Padre, muchísimas gracias por acompañarnos y yo quisiera preguntarle sobre la experiencia de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz en el acompañamiento de la comunidad NONA y entre otras del retorno. ¿Cuál ha sido la experiencia del retorno? ¿Cuáles han sido las modalidades a través de las cuales han acompañado ustedes desde la Comisión Intereclesial este tipo de acción? Primero, agradecer la invitación, agradecer la oportunidad de compartir con ustedes pues, estos momentos y sobre todo el darnos la oportunidad de compartir o ver la experiencia en ONA y compartir con una mujer sabia, con Marcia. Creo que la experiencia se dibuja muy bien mirando unas imágenes, mirando lo que significa estar en Buenaventura, en un espacio reducido. Ellos vivían, todas las familias, cuando nos encontramos, está en un espacio muy pequeño, poco más que esta, como de la primera banca hacia atrás, más o menos, Marcia, ¿cierto? Ahí donde vivían ustedes, todas estas familias, en unas condiciones infrahumanas, y ver la calidad de vida que tienen en su territorio. Y creo que la experiencia ha sido como la fuerza que nos da para trabajar, es ver este tipo de experiencias. ¿Cómo se ha hecho? Básicamente la interlocución con las comunidades, en un diálogo profundo desde hace muchos años. Así, por ejemplo, cuando nos encontramos con los NONA, a través de las comunidades afrodescendientes del Bajo Calima, nos contaron de su existencia, nos contaron de su situación. Cuando vamos y hablamos con ellos, nos cuentan lo que quieren. Empezamos un proceso de acompañamiento, una tarea dura, amarga, porque ellos estaban allá en Buenaventura, no hubo ninguna institución que les prestara ayuda. Pero además se ganaron tutelas que no cumplieron. Y en un momento ellos toman la decisión, volvemos al territorio, y deciden hacerlo sin que el Estado cumpla ninguna de sus obligaciones. Más aún lo que nos dijeron a que no habían condiciones para volver. Y luego se da también en ese contexto lo que generó el retorno de ellos, el intercambio con otras comunidades. Entonces ellos fueron al Putumayo a ver lo que estaban haciendo en el Putumayo, fueron a Meta, estuvieron compartiendo en la zona humanitaria de Civipaz, fueron a Corparadó, fueron a Cacarica, y en ese intercambio se van dando saberes, se va entendiendo cómo actuar, y llegan a tomar una decisión de la comunidad de decir, no queremos actores armados dentro, se declaran como resguardo humanitario, y ese ha sido como el mecanismo. Y el mecanismo quería relacionarlo con las primeras imágenes. Terminamos al final del documental anterior viendo los rostros de Josefa,
la persona que pues, contaba cómo el niño no tenía zapatos para ir al entierro de la mamá, y Alicia, que son del Cacarica, que fueron víctimas de la Operación Génesis y que llevan 17 años resistiendo. Cuando ellos hablan de resistencia, hablan de 17 años reclamando con su dignidad, y lo que construyeron en el Cacarica, lo que construyó Clamores desde Turbo, que es un grupo de mujeres que por sus condiciones no pudieron regresar al Cacarica, pues creo que es lo que ha abierto caminos para otros. Entonces es una socialización de una serie de resistencias muy pequeñas que se juntan y que van mostrando que es posible. Con una paradoja, para los cristianos a veces recordamos, los que leen la Biblia, la paradoja de David y Goliat. Es decir, son pequeños grupos que desafían poderes muy grandes. En el norte de Chocó y Bajo Atrato, el proyecto Antioquia, la mejor esquina de América, que incluye el Bajo Atrato chocuano, que es una decisión del gran capital antioqueño, el sindicato antioqueño, y que para eso no hay problema en ver historias como las que acabamos de ver. Y ellos viven en los límites del territorio donde está construyendo el puerto de Agua Dulce. Necesitaban sacarlos a ellos para que el puerto de Agua Dulce se pudiera tener como una zona de amortiguación y pudieran tener el control sobre el Bajo Calima que comunica con el San Juan. Entonces es también la otra, está como ese otro, estoy hablando demasiado, pero está como ese otro elemento muy importante, es poder, dinero y al lado destrucción y muerte. Y el símbolo, hay un documental de Unai Aranzadi, que es se llama Colombia Invisible, y al final muestra unas imágenes. Les tocó a Unai acompañar el entierro de un niño que muere en la comunidad de ellos. Y en ese mismo día llegaba Santos a Buenaventura a presentar la Alianza Pacífico. Y el documentalista muestra los contrastes entre el entierro del niño y el banquete que se celebraba allí. Marce, yo quisiera hacerte otra pregunta. ¿Qué se quedó en Buenaventura de la comunidad Nonam? ¿Cómo fue esa transformación que pasó entre la comunidad Nonam que se encontraba en el resguardo antes y después del desplazamiento, y qué fue lo que ganó después en el retorno? Primero que todo, cuando desplazamos en el 2010 a Buenaventura por conflictos armados, nosotros vivimos unos casos muy mal, porque nosotros no estamos acostumbrados en una casita donde haya muchas personas y donde no hay alimentos, donde no hay agua para consumir. Y eso fue lo que perjudicó a nosotros. Tuvimos unos bebés fracasados por falta de salud. No hubo ninguna participación de ¿cómo se llama eso? Pues de gobierno. Pero nosotros, a través de Justicia y Paz, gracias a Dios, nos encontramos y pues nosotros hicimos acompañamiento por ellos, hicimos el esfuerzo para vivir, para ir a regresar a nuestra comunidad, porque cuando nosotros vivíamos en nuestra comunidad no era lo que pasábamos en Buenaventura, no es igual lo que nosotros teníamos muchas comidas en nuestro resguardo y dejamos todo por allá tirada, y cuando regresamos no hubo nada, pero hicimos todo lo posible para resistir y seguimos resistiendo, y gracias a Justicia y Paz pudimos lograr zona humanitaria donde permite solamente poblaciones civiles, y eso que se ha respetado por el gobierno y por los conflictos armados que ellos manejan. Y nosotros hemos estado, y gracias a Dios por ahora, no se han respetado, pero siguen los mismos por afuera. Los paramilitares han tomado los controles de los ríos, no podemos pasar a otros sin niños, tenemos que llevar niños por protecciones, y han pasado vecinos muchos delicados también. Pero nosotros estamos resistiendo gracias al zona humanitario y biodiversos. Y es una alegría de volver a nuestro territorio,
de volver a sonreír o sea, las risas que teníamos nosotros, nuestros niños y todo, donde practicamos toda nuestra cultura, porque en Buenaventura no se ni se practica de esas culturas, uno no es como igual en nuestra comunidad. Entonces, y nuestros niños han superado a continuar con la cultura, porque en Buenaventura hay que puede perder nuestra práctica cultural y ancestralmente. Y eso es un gran logro que nosotros tuvimos y estamos ahí y vamos a estar viviendo ahí. Gracias. Padre, para usted también una pregunta en lo que tiene que ver con las condiciones de garantías de no repetición en estas experiencias de retorno. ¿Cuáles son los retos que plantea para las comunidades que se encuentran, por ejemplo, a través de la figura de constitución de resguardos humanitarios, garantizar precisamente las condiciones de no repetición? ¿Cuáles son los retos que se plantean? Bueno, los retos son muchos. Yo creo que aquí hay un aprendizaje fundamental. Identificar los intereses que hay sobre el territorio. Identificar las relaciones entre funcionarios, entre el Estado y esos intereses, para hacer una incidencia eficaz. Y creo que ese ha sido como el logro. El trabajar, o sea, que sean las comunidades las que construyen desde abajo, sean ellas las que recuperan las historias de cómo han enfrentado el conflicto, cómo han vivido otras maneras, el clarificar la pregunta del por qué los quieren desplazar. Y el reto fundamental es quitar como todas las ramas sobre el conflicto e identificar cuál es el núcleo. Siempre que hay una grave violación a los derechos humanos hay un interés económico y político. Es el reto de identificarlos para hacer una incidencia eficaz. ¿Y qué llamamos una incidencia eficaz? Pues no es decir que lo nonan, que el conflicto armado no es ponerle nombres y ponerle días. El ejército entró tal día con los paramilitares, otra día hubo una incursión y entonces identificar quiénes son los beneficiarios, por ejemplo en el caso de ellos, quiénes son los beneficiarios del desplazamiento. Entonces el reto va por ese lado y transformar ese conocimiento en una herramienta para las comunidades. Y para que aparece un reto, si se quiere, ético-político, es la decisión de ellas y ellos, que a pesar de tantas agresiones, de tanta violencia y de tanta indignidad, entiendan que al poder de las armas hay otra manera distinta de actuar, y creo que es una construcción no violenta activa, unos lazos de solidaridad y una relación profunda con otras y otros de otros lugares. Entonces el reto es entender en eso concreto como Santa Rosa de Guayacán, que allí se juegan muchos intereses y generar lazos de solidaridad tanto dentro del país como fuera del país, y hacer presión política en el buen sentido de la palabra, es que o facilitar que ellos y ellas puedan contar lo que han vivido a instancias, organizaciones de derechos humanos, instancias internacionales, medios de comunicación, cuerpos diplomáticos, porque su voz tiene una fuerza distinta a quienes podemos acompañar o a quienes estamos fuera. Muchas gracias, padre. Y Viviana, para ti una última pregunta. En los dos, en el cortometraje y en el primer film, preponderaron las mujeres como protagonistas de estas historias. ¿Cuáles son las especiales afectaciones que tiene para las mujeres el desplazamiento, el despojo y también los beneficios del retorno? Bueno, en el trabajo de documentación de casos que hemos realizado en terreno nos hemos encontrado que las mujeres tienen unas afectaciones muy especiales. En especial, pues, las mujeres son quienes quedan viudas después de que asesinan a sus esposos y tienen a cargo solas la manutención de su familia. Se ven expuestas a
a feminización de la pobreza, porque deben desempeñar diversos trabajos, pero en la informalidad, exponiéndose incluso a ser víctimas de nuevo de otro tipo de violaciones a derechos humanos. Además de eso, muchos casos que hemos tenido, las mujeres tienden a pensar más en proteger a su familia que en ellas mismas, y eso lo veíamos, me parece que se repite todo el tiempo, y es que las mujeres, muchas deciden no retornar por proteger a su familia, por proteger a sus hijos, tal como lo decía la mujer que aparecía en el documental. Ella decía, bueno, uno por los hijos hace lo que pueda, lo que sea. Y esas son las afectaciones, básicamente violencia sexual, informalidad, feminización de la pobreza, la pérdida de su proyecto de vida. Y quisiera hablar también de las afectaciones de los niños y niñas, que muchos de ellos, el hecho de que se desintegran sus familias, los niños prácticamente sufren un desarraigo de su cultura campesina, ya no pueden estudiar. Todo eso nosotros lo documentamos y sentimos. Por eso que el tema del despojo no solamente es de la tierra, o la tierra o de un predio, sino se despoja la vida, el proyecto de vida, los sueños de las personas y de las mujeres en especial, y de los niños. Nos pasa también con adultos mayores que encontramos su capacidad para trabajar la tierra cuando se han enfrentado a despojos que han durado años y años, y aún están esperando volver a su territorio y ya no sienten la fuerza que tenían antes para volver a trabajarlo. Su proyecto de vida y su identidad campesina, vemos cómo se ha afectado en la familia. Siempre tratamos de mirar no solamente una sola persona, sino cómo se afecta el núcleo familiar, y es la misma radiografía que se presentó hoy, es lo que nosotros documentamos y es lo que vemos como especial frente a las afectaciones. Gracias, Viviana. Bueno, esta es la oportunidad para que quienes quieran participar de pronto con alguna pregunta para cualquiera de nuestros invitados o invitadas. Mi pregunta es si, digamos, el gobierno en algún momento les entregó esa parte del territorio como parte de un resguardo, o si se lo tomaron, digamos, por propias manos, y si se está adelantando algún proceso para que se formalice que el lugar es un resguardo indígena y ecológico, o sea, como una reserva o un parque natural o algo así. Lo primero es que el territorio es el territorio de ellos. El territorio ancestral. Ellos vivían allá, allá ancestralmente han vivido, de allá los desplazan, porque sobre ese territorio hay proyectos e intereses, y lo que se ha hecho es retornar, y la figura de zonas humanitarias, resguardos humanitarios, espacios humanitarios, espacios temporales humanitarios, refugios humanitarios, es una figura que se han ido construyendo las comunidades, y a partir de su decisión organizativa y a partir de un trabajo de incidencia, de un trabajo largo de reconocimiento, por ejemplo, el sistema interamericano hay un voto recurrente donde han dicho son concreciones del derecho humanitario. A partir de la presencia en terreno de muchas organizaciones nacionales e internacionales, se ha ido ganando legitimidad y ha ido elevando, yo decirlo brutalmente, mire, aquí matar gente vale huevo. Lo que se ha logrado aquí es elevar el costo político de matar, y perdónenme la expresión, negros, indígenas y campesinos. Entonces, eso es lo que se ha logrado. Y ese es un trabajo en el que ha colaborado muchísima gente. Dada la coyuntura que hemos estado, por ejemplo, en Cacarica desde hace 17 años, acompañando, y se han hecho estas construcciones que luego han compartido con otros, pero hay mucha gente que ha pasado de diferente manera y ha apoyado este esfuerzo de construcción. Si se quiere, y simbólicamente lo digo, ustedes pueden imaginarse una comunidad, 34 familias, 152 personas, indígenas desarmados, frente a todo el poder militar, paramilitar, a veces se mueve la guerrilla, que hay en el recorrido entre
o alrededor del puerto de Agua Dulce. Y es ellos y ellas así como desafían. Claro, detrás de una cuerda y detrás de una valla hay una solidaridad de mucha gente y una actuación de mucha gente. Entonces se convierte como en un símbolo, yo no sé cómo llamarlo adecuadamente, pero eso es un símbolo que ha permitido que ellos puedan vivir allí y que gracias a esa decisión, gracias a muchas otras cosas, los está respetando. Y a pesar del gobierno, porque el gobierno ha tenido que reconocer, porque por ejemplo ellos tienen medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es la presión internacional de organismos interestatales lo que ha permitido su resistencia. Tenemos tiempo para unas 2, 3, allá arriba, por favor. Este resguardo ha sido respetado por los grupos armados, porque por ejemplo en las comunidades de paz pues se metían los grupos armados, ¿no? Durante el retorno, en nuestra comunidad como tal no aparecen, se han respetado. Pero afuera sí, en otros, por el río San Juan, sí ellos están allá. Pero en nuestra comunidad sí se han respetado y gracias a Dios ellos no se han metido por ahí en nuestra comunidad. Y ojalá que el gobierno siga respetando nuestras medidas que tenemos allá. ¿Cuál ha sido el acompañamiento que el Estado ha tenido en este retorno de las comunidades indígenas? Hacen porque si bien es cierto que el desarrollo es un factor generado por diferentes grupos armados que componen el Estado tiene un papel preponderante y una responsabilidad de acompañar a las comunidades indígenas en el retorno, en volver a integrar o a tejer ese vínculo que se hace entre ese territorio y la comunidad. Y no solamente yo me imagino que con esta comunidad no hubo un acompañamiento, pero a grosso modo en todo el país, ¿cuál es el acompañamiento que ha tenido el Estado en estos procesos de retorno, de volver al territorio? Sentimos que ese es el gran reto de esta ley 1448. Que se ha propuesto devolver las tierras, pero nosotros sentimos que ese devolver las tierras no solamente es en lo formal, sino garantizar, como tú bien dices, el retorno en condiciones de dignidad. Cuando yo miraba acá el documental, hablaban de justicia y ponen al lado la dignidad. Y a eso nosotros le apostamos, sentimos que el gobierno tiene ese gran reto y en el trabajo que hacemos con las comunidades estamos haciendo un acompañamiento para que esos derechos que están plasmados en esa ley se exijan y se cumplan, que ese retorno de verdad sea en condiciones de dignidad para que de verdad exista una justicia. Aún en nuestros casos no tenemos casos de comunidades indígenas, pero seguramente cuando nosotros los tengamos aplicaremos. Ellos tienen una ruta especial para la restitución y unas medidas cautelares especiales que están dirigidas a proteger el territorio incluso antes de que exista el fallo de restitución. Entonces, ese litigio que estamos haciendo frente a estos casos estará dirigido a hacer valer esas rutas especiales que tienen las comunidades indígenas y afros, esas medidas cautelares especiales de protección del territorio y esas medidas que se ha planteado el gobierno, cabeza de la unidad de víctimas, para garantizar un retorno en condiciones de dignidad. Estaríamos en ese reto. Gracias. Buenas noches. Pregunto de manera específica, ¿qué ha sucedido con la Ley 70? ¿Qué fiabilidad, qué seguridad, qué confianza hay en retomar, digamos, en hacer cumplir esta ley, donde se dice que toda la tierra del Chocó es propiedad de la comunidad única y exclusivamente y nadie más puede tomar cartas en ese asunto? Mire, la ley 70 es un avance muy importante.
es el fruto de muchas luchas de las comunidades afro por recuperar sus territorios. Es un avance que exista la ley. Muchas comunidades han logrado la titulación, pero aquí hay un problema de fondo. Y lo digo con una... En mayo del 2009, en una comunidad del Bajo Atrato, en la vereda La Punta de la Larga Tumaradó, una reunión de los empresarios despojadores que luego sembraron palma, que son bananeros, y en esa reunión acordaron lo siguiente: dice, vamos a devolver los títulos a las comunidades del Curvaradó y luego vamos a hacer contratos de usufructo a 30, 40 años. Y ya tenían todo listo, nombraron representante legal. Entonces aquí hay un problema real, es entre la ley y la realidad. Y entonces, por una parte están las disposiciones legales y por otra parte están las decisiones sobre uso en el territorio. Y hoy hay un riesgo muy grande que han hecho, porque la violencia ha desestructurado las comunidades. La violencia ha generado una inestabilidad muy fuerte y a través de en esa realidad están afectando profundamente los territorios. Entonces es una preocupación muy grande y es un llamado de atención a que estemos atentas y atentos. Porque además en diálogos entre miembros paramilitares y miembros de anteriores gobiernos, pues hablaban precisamente de reformar la Ley 70 y de un decreto reglamentario que permitía las alianzas estratégicas. ¿Y qué es la alianza estratégica? Pues un gran empresario que va a negociar con una comunidad en condiciones, eso es como dicen por ahí, no sé si una pelea de tigre con burro amarrado. Exactamente, de tigre con burro amarrado. Entonces hay un riesgo muy grande entre la ley y la realidad, porque ese es el tema que tenemos en Colombia. Tenemos legislación para todo, pero vamos a la práctica. Gracias. Y vamos con una última pregunta. Gracias. Bueno, me pareció muy importante en el corto también para profundizar ese modelo de acaparamiento sobre los territorios. Entonces quisiera preguntarle a Marcia un poco cómo se da la articulación, qué procesos tienen con estas comunidades afros cercanas, o si conviven allí también algunas personas afrodescendientes dentro del resguardo. Bueno, nosotros hemos tenido en nuestras comunidades, tenemos los compañeros del proceso, hemos unido para dar una defensa al territorio. Por eso nos hemos unido con las comunidades de paz, que es Construyendo Paz. Tenemos una organización con paz conformada a afros, indígenas, campesinas, en la defensa del territorio y de los derechos y a la vida. En eso estamos para que nuestras comunidades no caigan en esas trampas. Y hemos hecho el esfuerzo de cada comunidad, hemos dado charlas, prácticas, para que no los empresarios no lo convencen a nuestras comunidades o a nuestros líderes. Hay amenazas de los líderes, pero hemos seguido y vamos a seguir en nuestra lucha, porque esa es la única que tenemos, no lo podemos a perder. Entonces, la unidad de nosotros, de 117 comunidades, estamos en defensa de los territorios y así hemos logrado muchas cosas. Gracias. Marcia, padre, Viviana, muchas gracias por su compañía y a todos y a todas agradecerles. Perdóname, es que quiero, no sé, o sea, dos cosas, dos muy breves. Una primera es que el 12, aquí Marta Palma habla de la larga. Esa es la Larga Tumaradó, eso es en el Bajo Atrato. El próximo 12 de octubre, simbólicamente,
hay un grupo de 14 familias que van a retornar en contra de las recomendaciones oficiales. En este proceso de construcción de alternativas, retornan a su territorio, un territorio que llaman la Madre la Unión de ese consejo comunitario. Entonces puede ser muy bonito cada uno mandar sus energías, los que recen sus oraciones, los que hagan poemas, hacen sus poemas, los que cantan, canten, pero sentirnos que allá hay un grupo de personas que van a retornar después de 17 años. O sea, hay gente que desde el año 96 salió del territorio y va a ir por primera vez a su territorio el próximo 12 de octubre. Entonces, la primera comentario para mirar que hay signos y que es una pequeña semillita, si se quiere, al contrario. Y quería, es que cuando estuvimos en ese encuentro que habíamos nosotros, Marcia nos hizo una descripción muy bonita, el por qué, y lo digo porque hubo muchas hilaridades, el por qué ellas llevaban el torso desnudo, y nos lo explicó muy bonito y valdría la pena ahora que llega el 12 de octubre el por qué. ¿Por qué están desnudas las mujeres de la cintura hacia arriba? Porque nosotros es una cultura, esa cultura nos permite identificar como indígenas, y esa cultura queremos que nos respeten, queremos que lo valoren, porque es algo para nosotros muy espiritual, de que así ya mi Dios nos dejó para nosotros. Una cultura de ustedes pues son diferentes, y nosotros pues así hemos en nuestras prácticas tradicionales hemos mantenido así sin camisa, libre de todo, que nadie nos permite, que tienen que obligarse a colocarse camisas o cosas. Somos libres de eso porque somos de una tradición indígenas ancestrales. Entonces por eso que no queremos que cuando ven personas o cuando ven una comunidad indígena, algunos, no son todos, se burlan de los indígenas, pero no es así. Somos de una cultura, y esa cultura nosotros lo permanecemos y lo vamos a permanecer transmitiendo de generación en generación a nuestros hijos. Y muchísimas gracias a ustedes por despedirme. Espero que ustedes tengan ese amor y que apoyen a nosotros en defendernos en los territorios, que no solamente no es para nosotros nomás, es para el mundo entero. El territorio es muy valioso porque nosotros podemos respirar, podemos tener una energía para vivir como personas, pero no menos como si nos acabamos los territorios, pues ¿cómo vamos a vivir? O sea, pone a pensar, si nos acaban todos los ríos, se secan, ¿cómo vamos a vivir nosotros? Somos humanos, entonces quiero que tengan ese amor, así como nosotros lo estamos haciendo por el territorio, y es la única forma para vivir y para sobresalir adelante. Gracias. Nuevamente agradecerles. Creo que la conclusión grande de lo que hemos podido vivir en este par de horas entre el cortometraje y los aportes que nos dan ellos y ellas, es que más allá de la ausencia del Estado, más allá de la falta de garantías legales, procesales y demás para garantizar el retorno, eso no es suficiente para atajar la dignidad y las ganas que tienen los pueblos y las comunidades de retornar a sus territorios. Muchas gracias, los esperamos y las esperamos mañana. Mañana viernes 10 de octubre estaremos en la segunda parte de este conversatorio y de esta muestra audiovisual que hemos titulado Memorias de la Tierra, Relatos del Despojo.